Mientras Medio México debate si Enrique Insunza hizo bien o mal en abandonar a Morena, hay 3 millones de trabajadores en Sinaloa que tienen una pregunta mucho más urgente que esa. Esa pregunta es, ¿qué pasa con mi dinero? Porque mira lo que está pasando. Los políticos se pelean en vivo en los programas de televisión. Los diputados de Morena se acusan entre sí. Un exgobernador desapareció. El estado más violento de México está en llamas políticas. Y en medio de todo ese incendio, hay enfermeras, hay maestros, hay obreros, hay trabajadores de campo en Sinaloa que hoy se levantaron a las 5 de la mañana, fueron a su trabajo, cotizaron al IMSS o al ISSSTE como llevan haciendo 30, 40 años y no saben si su pensión está segura. Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. No vamos a hablar de partidos, no vamos a hablar de quién tiene razón en esta pelea política. Vamos a hablar de lo que nadie más está hablando, del dinero de los trabajadores, de tu dinero, porque los políticos van y vienen, tu pensión es tuya para siempre, o debería serlo. Quédate porque lo que viene después de este primer minuto puede cambiar decisiones que tienes que tomar antes de que termine este mes. Vamos a empezar con lo más importante. ¿Qué está pasando realmente en Sinaloa? Explicado en términos sencillos, sin colores políticos, sin partido, sin ideología. Solo los hechos. Sinaloa lleva más de un año viviendo una de las crisis más graves de su historia reciente. No es exageración, es la realidad documentada. El estado fue escenario de una guerra entre facciones del crimen organizado que dejó cientos de muertos, miles de desplazados y una economía local devastada. Negocios cerrados, comerciantes que no podían abrir, trabajadores que no podían llegar a sus empleos porque había tiroteos en las calles. Una crisis humanitaria que los noticieros nacionales cubrieron por semanas y que después simplemente dejaron de cubrir, como si el problema hubiera desaparecido. No desapareció. En medio de esa crisis, el gobierno del estado era encabezado por Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena, quien fue señalado públicamente por legisladores y medios de comunicación de tener vínculos con grupos del crimen organizado. Las acusaciones fueron graves, tan graves que Rocha Moya, en un momento que todavía genera preguntas sin respuesta, desapareció, no figurativamente. Literalmente salió del estado y no se sabe con certeza dónde está. Un gobernador en funciones, desaparecido. Eso no pasa en cualquier país, eso no pasa en cualquier momento de la historia. Y ahí es donde entra Enrique Insunza. Insunza asumió la gubernatura de Sinaloa en octubre de 2024, llegando de las filas de Morena. Pero esta semana, el 27 de agosto de 2026, anunció su separación del partido. Las razones públicas tienen que ver con las acusaciones de narcopolítica que han sacudido al partido en ese estado, con la crisis de gobernabilidad, con una situación que se volvió insostenible. Independientemente de los motivos reales detrás de esa decisión, el efecto político es enorme. El gobernador en funciones de Sinaloa ya no pertenece al partido que gobierna la República. ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo? Tiene que ver con algo muy específico, muy concreto y muy urgente. Tiene que ver con cómo funciona el sistema de seguridad social en México cuando un estado vive una crisis de esta magnitud. Y tiene que ver con derechos que muchos trabajadores sinaloenses y también trabajadores del resto del país no saben que tienen o que están en riesgo de perder por desinformación. Antes de continuar necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Sabes exactamente cuánto dinero tienes acumulado en tu Afore en este momento? No aproximadamente, exactamente. La mayoría de la gente que ve este canal no lo sabe, y eso no es un defecto de esa persona. Es el resultado de un sistema que durante décadas fue diseñado para que no lo supieras, para que firmaras y cotizaras y siguieras cotizando y nunca preguntaras dónde estaba tu dinero o cuánto era. Ahora multiplica esa desinformación por 3 millones de trabajadores en un estado como Sinaloa, un estado que lleva más de un año en crisis, donde la burocracia local está paralizada, donde los trámites se acumulan, donde la gente tiene miedo de hacer preguntas, porque el ambiente político es tan tenso que parece que preguntar es un acto político. ¿Cuántos de esos 3 millones de trabajadores crees que están revisando hoy su Afore? ¿Cuántos están verificando que sus semanas cotizadas al IMSS están correctamente registradas? ¿Cuántos están revisando si su subcuenta de vivienda del Infonavit tiene saldo que pueden recuperar? Casi ninguno. Y eso es exactamente el problema del que nadie está hablando. Aquí viene algo que quizás no quieras escuchar pero que necesitas saber. Los derechos de seguridad social en México son federales. Eso significa que tu pensión del IMSS, tu pensión del ISSSTE, tu Afore, tu crédito Infonavit no dependen del gobernador de tu estado. No dependen de que ese gobernador sea de Morena,
del PRI, del PAN o de ningún otro partido. No dependen de que el gobernador esté peleado con el presidente o sea su mejor amigo. Eso suena a buena noticia, y en parte lo es. Pero hay una trampa enorme que muy poca gente conoce. Los derechos son federales. La burocracia que los administra, muchas veces, es local. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cuando tú necesitas hacer un trámite de pensión, cuando necesitas corregir un error en tus semanas cotizadas, cuando necesitas gestionar una incapacidad, cuando necesitas tramitar una pensión por viudez o por invalidez, esos trámites pasan por oficinas que están en tu estado, por funcionarios que trabajan en tu ciudad, por sistemas de información que dependen de que la administración local esté funcionando correctamente. Y cuando esa administración local está en crisis, los trámites se retrasan, los expedientes se pierden, los funcionarios no dan respuesta, las ventanillas se cierran antes de tiempo o simplemente no abren. La gente que más necesita esos trámites, que generalmente es la gente mayor, la gente con menos recursos, la gente que no tiene internet ni sabe cómo hacer un trámite en línea, esa gente se queda sin respuesta. Eso no es especulación, eso es lo que ya ha ocurrido en Sinaloa durante los últimos 12 meses. Y lo que puede ocurrir ahora que la crisis política escala un nivel más con la salida de Insunza de Morena. Ahora quiero contarte algo que probablemente no sabías, y que cuando lo sepas, vas a querer que todo el mundo en tu familia también lo sepa. Hay dinero en México que está esperando ser reclamado. No es una metáfora, es literalmente dinero. Saldos en cuentas Afore de trabajadores que nunca supieron que los tenían, subcuentas de vivienda del Infonavit de personas que cotizaron durante años y nunca tramitaron un crédito, y que tienen saldo acumulado que pueden recuperar cuando cumplen 65 años. Pensiones que nunca se iniciaron porque nadie orientó al trabajador sobre cómo solicitarlas. Incapacidades que no se pagaron porque el trámite quedó incompleto. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, ha reportado en distintos momentos que existen en México miles de millones de pesos en cuentas Afore que sus dueños no han reclamado, muchas veces porque el trabajador no sabe que tiene esa cuenta, o no sabe en qué Afore está, o falleció, y sus beneficiarios no saben que tienen derecho a ese dinero. Solo en el estado de Sinaloa, con una población de aproximadamente 3 millones de derechohabientes, la cantidad de recursos no reclamados, de trámites pendientes, de derechos no ejercidos, es millonaria, y en un estado en crisis, esa situación empeora, porque los canales de información se cierran, porque nadie orienta, porque la burocracia tiene otras prioridades. Y ahora, con un gobernador que acaba de romper con el partido en el poder, ¿crees que la coordinación entre el gobierno estatal y las instituciones federales va a mejorar? ¿O crees que los trámites se van a complicar todavía más? Ahora quiero hacer algo que ningún otro canal está haciendo con esta noticia. Quiero salirme de Sinaloa por un momento. Porque el problema que estamos describiendo no es un problema de Sinaloa. Sinaloa es el caso extremo, el caso visible, el caso que está en los titulares hoy. Pero la estructura del problema existe en todos los estados de México. En todos. Escúchame bien. Hay estados en México donde la coordinación entre el gobierno estatal y las instituciones federales de seguridad social es tan deficiente que los trabajadores sufren exactamente las mismas consecuencias que los sinaloenses, sin necesidad de que haya una crisis política o una guerra entre carteles. Hay estados donde las oficinas del IMSS llevan meses con sistemas caídos, donde los registros de semanas cotizadas tienen errores que nadie corrige si el trabajador no insiste, donde los patrones no pagan las cuotas obrero-patronales y el trabajador no se entera hasta que intenta tramitar su pensión décadas después y descubre que le faltan años de cotización que en realidad sí trabajó. ¿Sabes cuántos trabajadores en México están en esa situación? La respuesta te va a incomodar. Según datos del propio IMSS, existe una brecha significativa entre el número de personas que han cotizado en algún momento de su vida y el número de personas que efectivamente tramitan y reciben una pensión. Una parte de esa brecha se explica porque hay trabajadores que no cumplen los años de cotización requeridos, pero otra parte, una parte que nadie cuantifica públicamente con precisión porque no le conviene a nadie cuantificarla, se explica porque el sistema falla, porque los registros están mal, porque nadie orientó al trabajador, porque el trámite se perdió en la burocracia. Ese es el problema estructural. Sinaloa lo tiene en su versión más aguda hoy, pero tú, donde quiera que estés viendo este video, tienes una probabilidad real de estar en una situación parecida y no saberlo. Voy a pedirte que hagas algo ahora mismo. No cuando termine el video. Ahora mismo.
Si tienes cerca de ti a alguien mayor de 55 años, un familiar, un vecino, alguien que conozcas, alguien que haya trabajado bajo el esquema del IMSS o del ISSSTE durante buena parte de su vida adulta, quiero que pienses en esa persona mientras escuchas lo siguiente. Esa persona probablemente no sabe exactamente en qué Afore tiene su cuenta. Esa persona probablemente no ha revisado su estado de cuenta del Afore en el último año, quizás en los últimos 5 años. Esa persona probablemente no sabe si su empleador actual o sus empleadores anteriores pagaron correctamente todas sus cuotas. Y esa persona probablemente cree que el sistema se va a encargar de todo cuando llegue el momento de jubilarse. El sistema no se va a encargar de todo. El sistema funciona para quien lo conoce, para quien hace los trámites correctos en el momento correcto, para quien insiste cuando hay un error, para quien sabe a qué ventanilla ir y qué documentos llevar. Para los demás, el sistema simplemente deja pasar el tiempo, y el tiempo en este tema es irreversible. Los errores en las semanas cotizadas que no se corrigen a tiempo pueden ser imposibles de corregir décadas después. El dinero en cuentas que nadie reclama tiene plazos de prescripción. Los derechos no ejercidos eventualmente dejan de poder ejercerse. Por eso este video no es solo sobre Sinaloa. Por eso este video no es solo sobre Insunza, ni sobre Morena, ni sobre la política. Este video es sobre ti. Vamos a lo concreto, porque el propósito de este canal siempre ha sido darte información que puedas usar, no solo información que te incomode. Lo primero que necesitas saber es cómo checar tu Afore, sea donde sea que vivas en México. Existen 2 formas principales. La primera es a través del portal de ISAR, que es el sistema electrónico de la CONSAR. Ahí puedes saber en qué Afore está tu cuenta con solo tu CURP. No necesitas número de expediente, no necesitas saber el nombre de tu Afore, no necesitas nada más que tu CURP. Y si tu cuenta está en un Afore pero nunca la has activado, ese portal también te muestra cómo hacer la transferencia a la Afore que tú elijas. La segunda forma es llamar directamente al Afore que aparezca registrado a tu nombre y pedir tu estado de cuenta. Tienen obligación de dártelo. Si te dicen que no puedes tenerlo sin ir en persona, están equivocados o te están mintiendo. Tienes derecho a tu información. Lo segundo que necesitas verificar es tu número de semanas cotizadas al IMSS. Esto es crítico. El número de semanas cotizadas determina si puedes o no acceder a una pensión, y de cuánto va a ser esa pensión. Puedes verificarlo en el portal del IMSS con tu número de seguridad social. Si encuentras discrepancias entre lo que aparece registrado y lo que sabes que trabajaste, tienes derecho a presentar una aclaración y el IMSS tiene obligación de investigarla. Lo tercero, y esto es especialmente relevante para los trabajadores de Sinaloa y de cualquier estado en crisis. Si tienes un trámite pendiente con el IMSS, el ISSSTE o el Infonavit y llevas semanas o meses sin respuesta, no te quedes esperando. Tienes la opción de escalar el trámite. Puedes acudir directamente a las oficinas centrales o regionales. Puedes usar los canales de atención ciudadana que estas instituciones tienen habilitados. Y si estás en Sinaloa específicamente, la crisis política del Estado no suspende tus derechos. Nadie puede decirte que tu trámite está detenido porque el gobernador se fue de Morena. Si eso ocurre, es una violación a tus derechos. Y tienes mecanismos legales para exigir que se respeten. Ahora quiero decirte algo que me parece profundamente injusto, y creo que cuando lo escuches, a ti también te va a parecer injusto. En este país, cuando hay una crisis política de alto perfil, como la que está viviendo Sinaloa ahora mismo, la atención de todos, de los medios, de los analistas, de las redes sociales, se va hacia los actores políticos, hacia quién dijo qué, hacia qué partido pierde o gana poder, hacia las consecuencias electorales del 2027, hacia la figura del gobernador, del exgobernador, del presidente, del partido. Y mientras toda esa atención se concentra en los de arriba, los de abajo, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los que cotizaron 30 años para tener un retiro digno, quedan invisibles. Nadie hace una nota sobre la enfermera de Culiacán que lleva 4 meses esperando que le procesen su pensión por retiro voluntario. Nadie entrevista al agricultor de Los Mochis que tiene semanas cotizadas que no aparecen en su registro del IMSS porque el patrón no las pagó y nadie le avisó. Nadie pregunta qué pasa con los miles de trabajadores del sector informal en Sinaloa que, aunque no cotizan al IMSS, tienen acceso a programas de salud que dependen de la coordinación entre el gobierno estatal y el federal. Nadie habla de ellos. Pues nosotros sí vamos a hablar de ellos. Y por extensión, vamos a hablar de ti. Porque tú eres exactamente esa persona. No el político, no el analista, no el conductor de televisión. Tú eres el trabajador. Y en este canal,
el trabajador es lo más importante. Vamos ahora a hablar de lo que puede venir, de los escenarios que se abren con la separación de Insunza de Morena, y cómo cada uno de esos escenarios puede afectar a los trabajadores sinaloenses y, por extensión, al resto del país. El primer escenario es que la crisis se contiene. Insunza logra gobernar con algún tipo de alianza o apoyo legislativo, la situación de seguridad mejora gradualmente y los sistemas de atención ciudadana del IMSS, el ISSSTE y el Infonavit en Sinaloa vuelven a operar con normalidad. Este es el escenario más optimista. También, hay que decirlo, es el escenario que históricamente ha sido el menos frecuente cuando la crisis ya llegó a este nivel. El segundo escenario es que el conflicto político se profundiza. La ruptura de Insunza con Morena genera una batalla legislativa en el Congreso local que paraliza el presupuesto estatal. Eso significa que servicios que dependen de financiamiento mixto federal-estatal, incluyendo algunos programas de salud y atención social que complementan la cobertura del IMSS e ISSSTE, podrían verse afectados. Los trabajadores más vulnerables, los que están en los municipios más alejados, los que tienen menos acceso a trámites digitales, serían los primeros en sentirlo. El tercer escenario es que el conflicto se extiende. La crisis de Sinaloa, que ya de por sí ha tenido un efecto de contagio en el debate político nacional, se convierte en el tema central de la discusión pública durante meses. Las instituciones federales comienzan a priorizar la estabilidad política sobre la atención ciudadana en ese estado. Los trámites se ralentizan no por mala intención, sino por la gravedad del contexto. Y los trabajadores, una vez más, son los que pagan el costo. ¿Cuál de estos escenarios es más probable? Honestamente, nadie lo sabe todavía. La situación es demasiado dinámica. Lo que sí sabemos con certeza es que en los tres escenarios, el trabajador que tiene sus documentos en orden, que conoce sus derechos, que tiene registrados correctamente sus datos en el IMSS y en el Afore, ese trabajador está mucho mejor protegido que el que no lo tiene. Por eso la información que te damos aquí no es solo periodismo. Es una herramienta de protección personal. Y ahora llego al punto que más me importa decirte en este video. El punto que tardé todos estos minutos en construir porque quería que llegáramos a él juntos, con todo el contexto necesario para que lo entendieras en su dimensión real. La crisis de Sinaloa no es la primera vez que algo así ocurre en México. Y cada vez que ocurre, hay un patrón que se repite, siempre. El patrón es este: los trabajadores no se enteran del daño a sus derechos hasta años después. Muchas veces, cuando ya es demasiado tarde para remediarlo. Te voy a poner un ejemplo histórico que quizás reconozcas. En los años 90 y principios de los 2000, hubo una transición del sistema de pensiones en México que cambió las reglas del juego para millones de trabajadores. El cambio fue real, fue legal, fue anunciado. Pero la comunicación fue tan deficiente, la orientación al trabajador fue tan escasa, que hoy, más de 20 años después, todavía hay trabajadores que no saben en cuál de los dos esquemas están, el esquema de 1973 o el esquema de 1997, y cuál de los dos les conviene más cuando llegue el momento de jubilarse. Esa ignorancia les puede costar cientos de miles de pesos en diferencia de pensión. Eso no fue un accidente, fue el resultado de un sistema que nunca priorizó la educación del trabajador sobre sus propios derechos. Pues lo que está pasando en Sinaloa hoy, en un estado donde la crisis política ha destruido la capacidad de información ciudadana, donde los canales de orientación están saturados o simplemente no funcionan, es exactamente el mismo patrón en tiempo real. Y si no se actúa ahora, si esos 3 millones de trabajadores sinaloenses no tienen acceso a información correcta y oportuna sobre sus derechos, vamos a estar hablando dentro de 10 años de un daño que se pudo haber prevenido. Hay algo más que quiero decirte, y que transforma completamente la forma en que deberías ver esta noticia. La separación de Insunza de Morena, la crisis de Sinaloa, el escándalo de Rocha Moya, todo eso no es solo una historia sinaloense, es un síntoma de algo mucho más profundo que está ocurriendo en la relación entre los gobiernos estatales y las instituciones de seguridad social en todo México. En los últimos años, con los cambios administrativos y presupuestales que han ocurrido a nivel federal, la coordinación entre estados y federación en materia de seguridad social se ha vuelto más compleja, más tensa, más propensa a errores. Y los errores en este sistema no son como los errores en otros sistemas, no son errores que se corrigen rápido, son errores que se acumulan en los expedientes de personas reales, en las semanas cotizadas de trabajadores reales, en los saldos de cuentas Afore de familias reales. Hoy es Sinaloa, pero mañana podría ser cualquier estado con una crisis de gobernabilidad, con un cambio de administración mal manejado,
con un conflicto entre el gobierno estatal y el federal. Y la pregunta que tienes que hacerte no es qué tan probable es que eso pase en tu estado. La pregunta que tienes que hacerte es, si pasara mañana, ¿estarías preparado? ¿Tienes guardada una copia de tu número de seguridad social? ¿Sabes en qué Afore está tu cuenta? ¿Tienes un estado de cuenta reciente? ¿Sabes cuántas semanas cotizadas tienes registradas? ¿Sabes si tu empleador está pagando correctamente las cuotas? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, entonces este video llegó en el momento exacto en que lo necesitabas. Si eres trabajador en Sinaloa, o si tienes familia en Sinaloa, estas son las acciones concretas que debes tomar en los próximos días. Primera, verifica tu expediente IMSS en el portal imss.gov.mx con tu número de seguridad social o con tu CURP. Revisa tus semanas cotizadas. Si hay errores, el momento de reportarlos es ahora, no cuando intentes tramitar tu pensión. Segunda, localiza tu Afore. Si no sabes en cuál tienes tu cuenta, entra al portal ISAR o llama al 800-500-0747, que es la línea de atención de CONSAR. Con tu CURP, te dan la información en menos de 5 minutos. Haz esto esta semana. Tercera, revisa tu subcuenta de vivienda. Si en algún momento de tu vida laboral cotizaste al Infonavit, pero no tienes ni tuviste un crédito hipotecario activo, es muy probable que tengas saldo acumulado que te pueden devolver cuando cumplas 65 años. Entra al portal infonavit.org. VX o llama al 800-0083900 para verificarlo. Cuarta, si tienes un trámite pendiente y llevas más de 30 días sin respuesta, no esperes más. Tienes derecho a una respuesta en plazos definidos por ley. Y quinta, la más importante de todas, comparte esta información. Si hay alguien en tu vida que lleva años cotizando y nunca ha revisado su Afore, que no sabe cuáles son sus derechos, comparte este video. El costo de no saber esta información es enorme. El costo de saberla es cero. Los trabajadores mexicanos han construido este país. Lo han construido con sus manos, con su tiempo, con décadas de madrugadas y quincenas incompletas y cotizaciones que salían del sueldo antes de que el dinero llegara a su bolsillo. Lo construyeron en Sinaloa, y lo construyeron en Oaxaca, y lo construyeron en Nuevo León, y lo construyeron en cada rincón de México. Esos trabajadores merecen un sistema que funcione para ellos, merecen información clara, merecen orientación, merecen que alguien les diga la verdad sobre sus derechos en lugar de hablarles solo de política y de partidos y de quién ganó y quién perdió la batalla del día. La crisis de Sinaloa es real. El sufrimiento de los trabajadores sinaloenses es real. La incertidumbre que viven hoy, mientras los políticos se acusan entre sí en televisión, es real. Pero también es real algo más. Los derechos de esos trabajadores son suyos. No del gobernador, no del partido, no del cartel. Son de ellos. Y mientras haya canales como este dispuestos a explicarlos, a defenderlos, a ponerlos en palabras que cualquier persona pueda entender, esos derechos tienen una oportunidad de hacerse valer. En este canal no hablamos de política, hablamos de ti, de tu pensión, de tu Afore, de tu retiro, de los años que trabajaste y del futuro que te mereces. Eso no tiene partido, eso no tiene color. Eso es simplemente lo que le corresponde a cualquier trabajador mexicano que se levantó a las 5 de la mañana durante 30 años y cumplió con su parte del trato. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con la nuestra. Darte información real, clara y útil, pase lo que pase en la política del país. Si este video te fue útil, si aprendiste algo que no sabías, si sientes que hay alguien más que necesita escuchar esto, compártelo ahora. Un clic tuyo puede ser la diferencia entre que alguien pierda sus derechos o los ejerza a tiempo. Hasta el próximo video.